Vamos a dar inicio a la materia electiva 1, actores y dinámica política. En este estado voy a presentarme. Mi nombre es María Francia Cero Soto, soy politólogo, abogada y técnico superior en turismo, egresada de la Universidad de los Andes y del Antonio José de Sucre. En esta oportunidad vamos a hacer un recorrido para entender la connotación de lo que son los actores y la dinámica política en el contexto de lo que nosotros hablamos de ciencia política o de la politología. Vamos a hacer en esta oportunidad un recorrido para poder entender por qué la política es un tema tan controvertido, porque pues efectivamente enfoca la concepción del hombre en el contexto actual. Pero para poder entender qué se no, o qué se habla de ciencia política, politología, Estado con E mayúscula, Estado con E minúscula, gobierno, democracia, participación política, representación, coacción, coerción, liderazgo, partidos políticos, gobierno, debemos entender dónde nace y por qué nace la política con P mayúscula, y a partir de cuándo es que se considera como una ciencia moderna y un bosquejo en general para entender lo que es la globalización. Y en este nutrido grupo de estudiantes que voy a tener el gusto de atender en estas clases, pues vamos a empezar por decir que todo lo que tiene que ver con el gobierno, con la democracia, liderazgo político, elecciones, sistemas políticos, representación político, nacen en Grecia. Que con la evolución, cuando vemos historia, hablamos de épocas, hablamos de contextos, hablamos de una línea del tiempo. Si nosotros dividimos el tiempo en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna, en la edad contemporánea, ¿qué legado dejó cada uno de estos contextos políticos, sociales y culturales para entender hoy que hablamos de liderazgo político, de sociedad? Primero que nada, debemos enfocar que en la antigüedad el concepto de persona, el concepto de personalidad, de derechos humanos, era totalmente desconocido. En la antigüedad, efectivamente, se empieza a hablar de quienes detentaban el poder y empezamos a hablar de gobernantes, gobernados, integrados, excluidos. ¿Pero por qué? Porque efectivamente el Estado como tal no estaba positivizado, no había una ley como tal, la ley del más fuerte, la ley del talión, la ley del código de Hammurabi, el ojo por ojo, el diente por diente. Pero ¿cómo se positiviza esto? Empezamos a hablar en Grecia, actores como Aristóteles, Sócrates, Platón, enfocan un contexto, sobre todo Aristóteles, para entender lo que es la democracia en el contexto actual. Aristóteles lo enfocamos en el 384-322, antes de Jesucristo. ¿Pero quién fue Aristóteles? ¿Qué legado dejó para la democracia? Hablamos de 158 constituciones, pero esas constituciones no fueron explanadas a esa sociedad porque pues, efectivamente había un tabú y fueron quemadas. Si nosotros nos enfocamos con esa triada Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿quién fue Sócrates? Sócrates no dejó ninguna obra escrita. Me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a Sócrates, solo sé que no sé nada. Él no dejó ninguna obra escrita, pero hay una conversación con Sócrates que él, por decir la verdad, fue llevado a la muerte y él prefirió tomar cicuta y envenenarse porque pues él decía la verdad. Y hay un contexto en lo que era Grecia, los sofistas, liderazgo político. ¿Desde qué punto? Entonces, ¿quiénes eran los sofistas? Eran los que vendían el conocimiento. ¿Y dónde lo vendían? En la ágora, porque ¿qué pasaba? En ese contexto los filósofos argumentaban y decían que hay que educar al infante, porque ese infante era el que nos iba a representar en la iglesia, en la asamblea. Y si nosotros nos trasladamos a este contexto actual, ¿qué pasa con la sociedad? Porque hoy en día hablamos de familias disfuncionales. Esas preguntas se las hacían los filósofos. ¿Qué decía Aristóteles con respecto a la familia? La familia era el núcleo fundamental de la polis, porque en ese contexto hablamos de polis, en ese contexto no vamos a hablar ni de gobierno, ni de, como lo dice la Constitución ahorita, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. No porque esa sociedad no estaba legalmente constituida como tal, pero él sí decía que la familia era el núcleo fundamental y que la mamá era la que se iba a encargar
de educar a ese infante porque era el que iba a representarnos en la iglesia. No necesariamente para ser gobernante hay que ser político, hay que tener, y lo decía Demóstenes, la oportunidad de la oratoria, porque para ser un representante político, para hablar de liderazgo político, se debe captar la atención, porque un presidente cuando va a ser electo tiene que llamar a un grupo de masas, pero tiene que tener una convicción y un llamado de atención a esos gobernados, porque en ese contexto de gobernados excluidos o gobernados gobernantes, debe llamarse la atención. De manera tal que en ese contexto de lo que es edad antigua, se empieza a hablar del hombre como un ser social, un ser político, un ser temporal y un ser en el mundo, en el tiempo. ¿Por qué un ser social? Efectivamente, todo lo que tiene que ver con estas materias, con estas electivas, dependen de las ciencias sociales. ¿Por qué sociales? Porque es el hombre con el contexto de la sociedad, en la relación político y social por la cual el hombre interactúa, porque no todos, lo dice, el hombre es el gran enigma de la sociedad, lo han dicho los filósofos desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque el hombre no es feliz, el hombre no es perfecto. Empezamos a hablar de lo que va a ser la libertad y la igualdad. Somos libres. Si nosotros trabajamos, estamos hablando de una línea del tiempo, el tiempo 8:30, por decir algo. De manera tal que el hombre es el gran enigma de la sociedad. Preguntas, interrogantes, y empieza a enfocarse por qué el Estado o por qué el gobierno. ¿Estado y gobierno es lo mismo? No. No es lo mismo y empezamos a hablar de lo que va a ser la edad moderna, o la edad media, mejor dicho. Empieza un choque entre lo que va a ser la iglesia, el Estado. ¿Quiénes podían acceder a la universidad? Solamente los que detentaban el poder político y el poder económico, porque siempre lo económico ha jugado un rol fundamental en lo que va a ser la sociedad y el gobierno. Marx hablaba que la sociedad o iba a ser un opio, o la religión era un opio para la sociedad porque iba a estar inmiscuida en ese contexto de que no le iba a importar lo que pasaba en la política y que ha sido una lucha constante de las clases sociales. Si nosotros empezamos a enfocar a ver cómo fue el estudio para entender hoy en día lo que es la sociedad, lo que es el gobierno, ¿cómo hablamos de la evolución de las instituciones? Estaban positivizadas. ¿Qué fue primero, el gobierno o la sociedad? Y eso es una pregunta pues que siempre nos hacemos. Empezamos a hablar de la evolución del clan, las tribus, eran familias nómadas, no eran familias sedentarias, que empezaban a buscar sus mejores condiciones económicas para la familia y posteriormente se empieza a hablar de lo que va a ser el Estado o la familia como tal. Si nos entramos más a lo que va a ser el contexto de la teoría o del contexto de la Edad Media, la contemporánea, Hegel empieza a hablar de lo que va a ser una sociedad civil y enfocamos de la sociedad civil como que un núcleo, un contexto donde los individuos van a empezar a participar en lo que va a ser la política. Pero hay otra interrogante. ¿Dónde nace el Estado moderno y por qué se conoce a la ciencia política o a la politología como una ciencia moderna? La ciencia política nace a mediados de 1975 y es una prerrogativa de que es ciencia política en singular o ciencia política en plural. La UNESCO ya enfocaba que la ciencia política en singular tiene un propio objeto de estudio que es el Estado con E mayúscula y ese Estado va a estar enfocado como el poder político de la nación estructurado jurídicamente. ¿Por qué estructurado jurídicamente? Porque efectivamente se van a empezar a hablar de los poderes y esos poderes, ¿cómo van a estar enfocados? El poder. ¿Y dónde nace el poder? También lo dice Aristóteles. Aristóteles es el fundador, vamos a decirlo así, de los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, que posteriormente en Roma, porque el derecho nace en Roma, y ojo con esto, el derecho nace en Roma, la ciencia política nace en Grecia, al igual que la democracia, y enfocaba una separación de poderes o un equilibrio de poderes, que no se podía inmiscuir ningún poder, el ejecutivo en el legislativo, el legislativo en el judicial, pero por allá viene John Locke y empieza a hablar de un poder federal.
Entonces, la prerrogativa que empieza con esa evolución de la sociedad, y hay una teoría fundamental que va a ser la Revolución Francesa, que siempre lo implemento en clases, la Restauración Inglesa y la independencia de los Estados Unidos. Tres fechas memorables y tres fechas que dejaron un legado fundamental para entender hoy en día por qué hablamos de derechos humanos, por qué hablamos de constitución, por qué hablamos de igualdad. Realmente no hay igualdad en la sociedad. Y ya lo decía Hegel en ese contexto de lo que va a ser esa sociedad civil, que no podía mezclarse, por ejemplo, los poderes o los medios de comunicación en la sociedad civil, porque bueno, eso viene ya desde la antigüedad. Pero ¿qué sucede con la UNESCO y la prerrogativa de empezar a hablar del Estado, del gobierno y de democracia? Una interrogante. ¿Qué es la democracia? ¿Dónde nace la democracia? ¿Qué decía Abraham Lincoln de la democracia? Pero la democracia no nace en Estados Unidos. La democracia no nace en Francia, la democracia nace, pues vamos a repetir, en Grecia, en esa polis. Y era un soldado que enfocó Pericles a hablar que era la de igualdad en esa polis. Pero efectivamente no había una igualdad, porque Aristóteles hablaba de unas clases, una división de las clases sociales. La democracia. Y había un rol fundamental porque en este contexto hablamos de Dios, Dios con D mayúscula, porque Dios era el que imponía el gobernante. ¿Qué pasaba más adelante en España? ¿Qué pasó en Francia? En Francia podemos hablar del regicidio. ¿Qué era el regicidio? Dar muerte al rey. Pero ese contexto de la representación política no iba a estar enfocado ni en las elecciones ni en la representación política como tal. ¿Qué pasaba con el regicidio o qué pasaba con el rey? El rey pensaba que iba a estar eterno en el poder. ¿Por qué? Porque Dios, el ser ese omnipotente, era el que lo imponía para dar órdenes para implementar. Y sabemos que pues efectivamente no todos detentaban el poder. Para hablar de por qué hoy en día se enfoca un liderazgo político en la sociedad, ¿qué pasó en Francia? ¿Qué pasó con las mujeres? Olimpia de Go, por decir algo. Las mujeres no podían participar en política. Cuando realmente, y es un estudio, y trato pues, de hacer como un resumen para enfocar esta primera clase en esa evolución de por qué la mujer nunca pudo participar en política, sino es a partir de la década del 60, cuando se empieza a hablar de una liberación femenina, que ojo, esa liberación femenina hoy en día se está enfocando como un libertinaje femenino, pero realmente la mujer empezó a detentar el poder en una sociedad donde era una sociedad machista, donde era una sociedad patriarcal, que la mujer, y eso viene de Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles decía que la mujer se tenía que enfocar en el rol del estudio y de la dedicación del hogar, educar a ese infante. Hoy en día, porque hablamos de familias disfuncionales, niñas de 12 años ya embarazadas tienen la oportunidad de ser niñas educando a niños, de tener un rol, de tener una autoridad, de tener poder. Y ahí viene otra premisa. Todos tenemos poder y todos tenemos autoridad. Por allá en la antigua moneda de Janos, autoritas y potestas, podemos tener autoridad en la casa, como ese pater familia. ¿Y dónde nosotros empezamos a hablar del pater familia? En Roma, porque la política o la ciencia política y el derecho tienen una línea muy endeble. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos para hablar de elecciones, tenemos que hablar de un poder electoral. ¿Y dónde está enfocado ese poder electoral? En uno de los poderes, en el caso de Venezuela, por decir algo, el poder electoral. Hay una connotación con base a lo que va a ser la democracia. Les recomiendo el libro de 30 lecciones de Giovanni Sertori, porque él hace un bosquejo en general acerca de lo que va a ser la titularidad y el ejercicio de lo que va a ser la teoría, lo que va a ser la connotación del poder. Y voy a permitirme leer a grosso modo lo que dice. Todos sabemos más o menos cómo debería ser una democracia ideal, mientras que se sabe demasiado poco sobre las condiciones necesarias para conseguir una democracia posible a una democracia real. La primera cuestión que hay que establecer aquí es que entre una experiencia democrática en pequeño y una experiencia democrática en grande hay un abismo. La humanidad ha sufrido durante más de 2000 años
para conseguir tener un puente entre las dos orillas. Y al pasar de las pequeñas comunidades democracias a las grandes cifras, hechas de pueblos y naciones enteras, es inevitable perder por el camino muchos requisitos que garantizan la autenticidad de una experiencia democrática cara a cara y de una democracia a gran escala que no se puede pretender lo que puede pretender de una democracia a pequeña escala. Algo que mucha gente sigue e ignora. Por ejemplo, cuando Mario Cernini declara que en un primer ministro elegido por el pueblo equivale a un alcalde de Italia, está claro que la escapa la diferencia que hay una democracia micro y está enfocado en el poder. Es fundamental que nosotros entendemos que democracia, gobierno, alcalde no es igual. Pero ¿dónde nacen estas prerrogativas? Si nosotros nos enfocamos ¿en Francia qué nace? En Francia nace lo que va a ser el derecho administrativo, por decir algo. No sé si estoy hablando con abogados, con politólogos, pero es fundamental que conozcamos cuál es la prerrogativa y cuál es la línea endeble que tiene esta materia electiva para nosotros poder entender que son actores, dinámicas y representantes políticos desde el punto de vista de la politología y desde el punto de vista de lo que va a ser el derecho. ¿Qué pasa con el gobierno? Y vamos a enfocar gobierno con B larga y gobierno con B pequeño. Government en el caso de Francia por la traducción, pero en el caso de Venezuela, y lo dicen las páginas gubernamentales, gobierno con B larga, y eso fue un cambio que se hizo significativamente porque por la traducción gobierno en América Latina, en los países de habla hispana es con B larga, a diferencia de Francia, government. Pero ¿qué es gobierno? ¿Y qué decía? ¿Dónde nace el gobierno? Por decir algo. ¿Y qué decían los antiguos? El gobierno nace efectivamente en Grecia y gobierno significaba pilotear un barco, que ese barco lo equiparamos hoy en día con el Estado. ¿Y qué pasa? Que si el que pilotea el barco desconoce de política, porque a veces no necesariamente los actores políticos son conocedores de la materia, lo hacen por experiencia. Y cuando estudiamos filosofía empezamos a ver de lo empírico, leen o tienen buena dicción y captan a un grupo social y pues efectivamente van a empezar a detentar lo que va a ser el poder, pero realmente conocen, realmente saben de lo que es la política, de lo que realmente enfoca el estudio de este Estado moderno para nosotros poder entender, y aquí lo dice este autor, la estructura del poder, que también les recomiendo este libro, Comprender el Estado, cuando empezamos a hablar de la estructura de dominación que presenta la observación bajo forma institucionalizada, pero ¿cuándo se institucionalizó el poder? Familia, clan, tribu. ¿Cuándo se institucionalizó el poder? ¿O cuándo empezamos a hablar de democracia? ¿Han oído hablar de Maquiavelo? Nicolás Maquiavelo, un italiano que escribió una obra, se le dice un opúsculo, el príncipe que se los, no el principito, el príncipe que se los invito a que lo lean, porque si bien es cierto, no habla de lo que va a ser democracia, no habla de lo que es el gobierno, le da a Lorenzo de Medici, que era un rico, pero que él no conocía la política y le decía, ojo, usted no se puede dejar rodear de los aduladores porque le van a decir que todo está marchando de manera idónea y realmente eso no es así, que el que está en el poder tiene que conocer de connotaciones de lo que es la coacción, de lo que es la legitimidad, de lo que es la legalidad. Pero realmente el Estado-Nación nace en 1535 con Maquiavelo. Empieza a modernizarse el contexto de lo que es el poder, lo que es la sociedad. En esta línea del tiempo vamos a enfocar también, les hablé de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Platón, efectivamente, para hablar de una división de estos poderes también, pero si nos vamos a Maquiavelo, a John Locke, a Rousseau, a Montesquieu, cada uno tiene una perspectiva de ver al hombre. Thomas Hobbes, ¿qué dice del hombre? Y no podemos hablar en ese contexto todavía de prácticas políticas, ni de socialización política, ni de fuerzas políticas. ¿Qué hablaba Maquiavelo del hombre? ¿Qué hablaba Thomas Hobbes del hombre? ¿Qué hablaba John Locke del hombre? ¿Qué hablaba Rousseau del hombre?
el contrato social, por decir algo. O qué hablaba Thomas Hobbes, que es un inglés, del hombre. ¿Por qué decía que el hombre es egoísta por naturaleza? Y ojo, en la antigüedad también los filósofos decían que hay que educar al infante porque el infante es como una pared o como una hoja en blanco. Ustedes cuando estudiaron derecho o cuando estudiaron politología, ¿por qué se dicen que el niño es como una hoja en blanco? Porque él va viendo y él va captando lo que dice papá o lo que dicen en la escuela. Y entonces hay un choque entre lo que va a ser la autoridad, ojo. ¿Por qué? Porque si en mi papá en casa comen con la mano, que también es una cosa de educación, de cultura, pero en la escuela todos los niños comen con cubierto. Entonces hay un choque y aquí empieza a enfocarse y parece algo ilógico, pero así empieza a formarse a ese político. ¿Por qué hay autoridad en mi casa, pero por qué también hay autoridad en la escuela? ¿Y qué decía Thomas Hobbes? En las instituciones son lo que hace que el hombre se vuelva egoísta por naturaleza. ¿Por qué? Porque hay el lobo para el hombre, lo decía Thomas Hobbes, para detentar el poder. Rousseau decía lo contrario, enfocamos la familia, enfocamos el poder, pero ¿qué pasa con ese contrato social? ¿Por qué la familia siempre es el núcleo fundamental de ese contexto para entender la política? Y John Locke empieza a hablar de esa división de poderes, que efectivamente, ¿por qué el poder se detenta en el Estado? Todos tenemos poder, todos podemos elegir. Y entonces viene la prerrogativa en la democracia de Estados Unidos, que se dice que si bien es cierto es una democracia, algunos dicen que es una democracia disfrazada en cuanto a las elecciones, cuando veamos más adelante las elecciones, porque si yo elijo a un gobernante, porque entonces es el colegio electoral que elige a otro. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, cuando empecemos a hablar de lo que pasa en la historia política de Estados Unidos. Pero es fundamental para saber por qué hoy en día entonces hablamos del Estado. Para hablar de la institucionalidad, dice este autor que el Estado o estructura global para el ejercicio de la dominación es el lugar donde se condensan las relaciones de fuerza. Estado. Eh, las fuerzas políticas o estructuras de organizaciones específicas o particulares que obedecen a la génesis de los intereses de los diversos grupos sociales. En las sociedades modernas, estas fuerzas se presentan bajo la forma de partido, grupos de presión o de interés o las de los movimientos sociales. Aquí vamos a empezar a hablar de las prácticas políticas que comprenden la socialización política o proceso de asignación de las diversas posiciones sociales y la participación política o prácticas de intervención en la toma de decisiones, en la construcción de la constitucionalización de la dirección política, en la exclusión de los grupos subordinados, porque realmente, ¿quiénes van a detener el poder? El gobernante. Pero realmente podemos hacerle caso a un súbdito que no conoce de política, no porque realmente no detente el poder. Y empezamos a hablar de lo que va a ser las ideologías políticas, que también los autores en la antigüedad lo enfocaron. Y para hablar de ideología, cuando empecemos a hablar de los partidos políticos, ¿dónde nacen los partidos políticos? Le pregunto yo a los compañeros, ¿dónde nacen los partidos políticos? ¿Nacen en Grecia? ¿Nacen en Francia? No sé si quiere participar la doctora Lucía y el compañero Daniel Cárdenas, hacer alguna pregunta hasta los momentos, por favor. O les pregunto, ¿dónde nacen los partidos políticos? ¿Qué consideran ustedes? ¿Alguna inquietud hasta de lo que hemos hablado en este momento? De todas maneras, yo les voy a hacer llegar material porque pues me gusta trabajar con jurisprudencia para que entiendan cómo es la evolución, Perfecto. porque en la teoría pues todo es muy bonito, pero en la realidad sabemos cómo es el contexto a nivel mundial, porque no es un solo contexto a nivel regional, sino un contexto de la globalización y de esta aldea global en la cual estamos hoy en día. Bienvenidos. Gracias. Sí, es bueno. Para de todas maneras completar lo que no pudimos ver de un principio, la conexión fue a las 8:30, ¿fue exactamente la conexión o? Sí, sí, sí. Ajá. Ah, ok, bueno, profe. Pues preguntas hasta ahora, pues vamos entendiendo todo lo que es la parte del contexto político y pues para mí inició en Grecia, lo que es el contexto de la política como tal a nivel global. Y luego, pues, digamos que o las bases de lo que es la Edad Moderna fue con los romanos, con los primeros senados que se desarrollaron, las leyes que también desarrollaron los romanos, que luego pasó, todo fue para Francia. No sé si mi esposa Lucy quiere agregar algo más.
Hay un Bueno, contexto, y ahorita se lo explico a grosso modo con base a lo que es Roma. Ajá, dígame, doctora Lucy. Lucía Poleo, perdón. sí, 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 no, pero me puede decir Lucy. Bueno, los ¿Ustedes, partidos ajá, son políticos, politólogos o son abogados? somos abogados. Abogado. Perfecto. Pues yo creo que nacen a partir de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, no sé, cuando empezó como a surgir movimientos democráticos, que empezaron a abolirse las monarquías y empezó a participar el ciudadano en la política de los países. Allí hay un contexto y voy a aclararles en grosso modo. Desde Grecia se empiezan a hablar de los partidos políticos, pero en Grecia no tenían una palabra fundamental, que es cuando empezamos a hablar de la Revolución Francesa, la ideología, porque carecían de ese contexto. Hoy en día, para hablar de partido político, tienen que tener un logo, tienen que tener un color, tienen que tener un himno. Recientemente, sin entrar en detalles, pero en Venezuela, con Acción Democrática, el 13 de septiembre, por decir algo, era un logo y oían la música y era esa connotación de ese líder político, que él no era político, Carlos Andrés Pérez, pero cómo llamó a la masa, a la multitud, y tenía un eslogan, y tenía maneras de captar a ese conglomerado social que desconocía de la Como, política. como desde la base de los movimientos sociales, algo Perfecto, así. perfecto, Que donde perfecto. empiezan a surgir las inquietudes de los ciudadanos, de necesidades que tienen. Los Sí, movimientos obreros, todo eso. perfecto, pero hay un contexto y para hablar también de la ciudadanía, no todos somos ciudadanos. ¿Y dónde se empieza a hablar de la ciudadanía? Gracias al contexto de lo que fue esa Revolución Francesa con ese derecho, porque en Francia, ¿qué nace? La Declaración Universal de los Derechos de los Hombres y de los Ciudadanos, ¿verdad? Que no se van a positivizar, sino por allá, más adelante en 1948. Pero Grecia, ¿a qué se le debe a Grecia? El hombre no participaba en política porque había una exclusión. Empezamos a hablar de esa exclusión con los metecos. Yo no sé si ustedes han oído hablar de esa clase social que había en Grecia, los metecos, los peretecos, o desde un punto de vista de la estructura Los social, patricios, los patricios, los plebeyos y los esclavos. pero los patricios eran más adelante en Roma, allá viene la connotación. En Grecia eran metecos y peretecos, y esa estructura estaba dividida Okay. en los georgios, que eran los que no participaban en política, porque según Platón y según Aristóteles, la clase social estaba estructurada en los militares, que eran los que detentaban el poder, que más adelante, Luis Alturs, más adelante, hablaba de un aparato represivo y de un aparato ideológico del Estado. ¿Cuál es el aparato represivo? Todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, con la policía, y el aparato ideológico tiene que ver ¿qué? Con la religión, los medios de comunicación. Pero eso está positivizado hoy en día, pero eso viene desde el contexto de la antigüedad, de Grecia. El compañero hablaba del Senado. Efectivamente, pues en Grecia se empieza a hablar de una estructura social y de la forma como fue positivizado. En ese contexto vamos a empezar a hablar de lo que eran los decemviros o de lo que eran los magistrados, que efectivamente eran los que elaboraron las tablas, las leyes, para enfocar lo que era lo social, lo que era lo político, lo que era lo civil, porque si nosotros nos ponemos a hablar en el contexto actual, ¿dónde nace el matrimonio? Y no tiene que ver con la materia electiva, pero es interesante que lo sepan. ¿Dónde nace la unión estable de hecho? ¿Dónde nace el divorcio? ¿Dónde nace la adopción? A grosso modo, como ley ya positivizada en Roma, perdón, en Roma, pero que fue adelantándose. El Código Civil en el caso de Venezuela, ¿de dónde proviene el Código de nosotros? Que por cierto no ha sido modificado y viene desde la década de 1982, que ha sido a través de jurisprudencia, porque otro contexto fundamental. El derecho no es estático, al igual que la sociedad. El derecho es cambiante. Si nosotros nos traspolamos por allá en el 384, 322 antes de Cristo, ¿qué tomamos? Sociedad, familia. ¿Pero esa familia es igual a la de hoy en día? No. ¿Por qué? Porque efectivamente el Estado y la sociedad ha ido evolucionando, ha ido Claro, evolucionando, el evolucionando dinamismo social para obliga a cambiar las leyes. El dinamismo exactamente. social obliga a cambiar las leyes. El derecho se va modificando de acuerdo a las necesidades sociales. Hay un contexto y nosotros lo podemos entender, por ejemplo, en la alumna. Hay una crítica severa a la alumna, ¿por qué? Porque uno dice, un alumno, y si nos equiparamos con Grecia, ¿por qué si un profesor le impone una autoridad al alumno y le dice, te voy a denunciar con la alumna ajá? ¿Por qué? Porque la alumna viene o fue positivizada en la exposición de motivos, y nosotros nos podemos enfocar,
fue una ley para los primeros llamados países del primer mundo, Suecia, Suiza, Dinamarca, pero esos países son iguales a Venezuela o a Colombia, No, nada que ver. Y hay un autor tunecino, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo, Ibn Khaldun, hablaba de los prolegómenos de la historia universal, cómo el cambio climático afecta en el líder, afecta en el político. Si nosotros nos enfocamos a ver, y vamos a hablar ahorita de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler. ¿Cómo fue Adolfo Hitler? Y eso es una idea fundamental para nosotros entender lo que va a ser el liderazgo político y ese representante político. ¿Sí? ¿Quién fue Adolfo Hitler y dónde nació Adolfo Hitler? nació en Austria y bueno, fue un líder político que buscó fue crecer como el nacionalismo y desde las bases de la Gran Alemania, o sea, hasta donde tengo entendido. Sí, perfecto, Y pero, ajá, consiguió un enemigo en la sociedad que en el momento pues eran los que tenían el control político y económico dentro de Alemania, que en su mayoría era un punto que era religioso, que ya eran los judíos. Me imagino que de ahí fue donde se empezó a desarrollar todas esas ideas que él hizo respecto en contra de ellos, debido a las políticas pues, que ellos aplicaban en su momento, que eran los que gobernaban. sí, al inicio de clase retomé o dije que el niño es como una hoja en blanco, recuerdan, como una pared en blanco que se va formando con base Ah, a cómo ha sido educado, cómo ha sido criado. Les voy a traer a colación para entender lo que es la representación política. Adolfo Hitler nace en Austria, Viena. Era hijo, y en ese momento hablábamos de hijos bastardos, ¿sí? O sea, ahorita ya no podemos hablar de ese hijo porque ya la ley lo reguló para que no haya una discriminación en la sociedad. ¿Por qué? Porque los niños, y lo decía Hobbes, los niños son perversos, los niños son malvados. Entonces, ¿qué pasó con Hitler? Su mamá era una educadora y él quería aprender a tocar piano, y cuando fue a la escuela fue excluido. Él quería pintar y en la escuela fue excluido. Su mamá empieza a vivir con un señor, él tenía una postura que lo crió de una manera muy tajante de discriminación y él fue formando un resentimiento como niño porque fue excluido en la escuela. claro. Y viene entonces la prerrogativa que se va a Alemania, ve lo que pasa en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial hablamos de un contexto desde 1914 a 1918, que el punto focal dice que fue la muerte del austrohúngaro, ¿verdad? Pero esa fue como la excusa para atacar y para contraatacar esa guerra mundial, porque el mundo o quería dividirse entre los que detentaban el poder y los que no. Y así quedó dividido, y Alemania tuvo que firmar el Tratado de Armisticio, y efectivamente no podía meterse ni nada. Entonces Hitler llega a Alemania y empieza a ver y a contraatacar todo este resentimiento. Ya trae un resentimiento como niño, ya trae un resentimiento como un ser que no tenía ninguna disputa y empezó a detentar el poder y empieza a aliarse, y bueno, sabemos toda la connotación que pasó con esta Segunda Guerra Mundial y la forma como él murió. ¿Pero por qué? Porque tiene un resentimiento desde que es niño. Y Sí, por el constante rechazo que el tuvo desde rechazo, niño. el rechazo y la Eso fue lo que le expulsión generó esa rabia, esa ira, esa locura, por así del decirlo. contexto de la sociedad y detentaba el poder. ¿Y qué hizo? Bueno, si yo detento el poder, ¿por qué cambian las leyes? Porque yo, poder, yo gobierno, yo autoridad, detento el poder. Y si nos vamos a entrar, lo que pasó por lo menos en Inglaterra, en Francia, con el poder, con la división de la iglesia ortodoxa, ¿por qué? Porque ¿cómo se crea el primer ministro, por decir algo en Inglaterra? Porque tenía que ser hijo varón, pero el señor ya no quería vivir más con la reina, quería casarse, le dijo al padre que él quería divorciarse y le dijo que no, entonces crearon otra iglesia. ¿Por qué? Porque como detenta el poder, él puede hacer con la ley lo que realmente quiere, y es lo que pasa con las constituciones, ¿sí? Porque la constitución es una norma que es regulado, que regula una serie de mandatos para la sociedad, es una norma suprema. Y lo dice en esa pirámide de Hans Kelsen. Por encima de la Constitución no puede haber nada. Pero gracias a los franceses se empieza a hablar de un bloque de la constitucionalidad que los politólogos deben saber que efectivamente para detentar el poder se tiene que respetar la Constitución, que por encima, y lo decían los filósofos y los franceses, por encima de la Constitución o en la Constitución todo y fuera de la Constitución nada. ¿Por qué? Porque la Constitución regula todo.
En el caso de Venezuela tenemos una constitución garantista, 350 artículos, pero ¿hasta qué punto se respeta esa constitución? Es una constitución que habla, y Aristóteles lo decía, y Montesquieu, ¿cómo está dividida la constitución? Tiene una exposición de motivos, una parte dogmática y una parte estructural. Esa estructural va a estar enfocada con base a lo que va a ser las instituciones, ¿verdad? Y esa parte dogmática va a estar enfocada ¿qué? En lo que son los derechos humanos. Nacimiento, ciudadanía, el derecho del trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y cuando empezamos a hablar de la parte estructural, cómo van a estar enfocados los poderes. En el caso de Venezuela, cómo van a ser las leyes, leyes orgánicas, un sinfín de conglomerados que allí va a regular toda esa conducta de este individuo, ¿sí? En el contexto político y social. Correcto. Para entender entonces lo que hoy en día hablamos con esa participación política o prácticas de intervención en la toma de decisiones, en la constitución de la dirección política y en la exclusión de los grupos subordinados, ¿sí? La ideología política o conjunto de creencias de representaciones y actitudes que se constituyen en las instancias legitimadoras de la estructura global de la democracia. Estos 4 tipos de estructuras que comprenden las relaciones de dominación de cada sociedad particular se van combinando de acuerdo con las diversas coyunturas políticas. ¿Por qué a los estadounidenses no les interesa participar en política? ¿Por qué a los estadounidenses no les interesa participar en política? Y fue con las elecciones de Barack Obama, donde ya, porque generalmente quienes votaban allí, los adultos, caballeros, la mujer nunca tenía una participación política, pero gracias a la evolución de la aldea global, de la globalización, se le permitió a los electores votar desde su casa porque hay una apatía política en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no les interesa realmente el contexto de política. Y si nosotros nos ponemos a ver quiénes han escrito acerca de la politología de la democracia del gobierno, han sido los franceses, han sido los alemanes, han sido los españoles, han sido los mexicanos. Pero los norteamericanos se han enfocado más a lo cuantitativo, no a lo cualitativo. Y por eso se dice que Estados Unidos es el primer mundo. Y hay una teoría para algunos que dicen que fue por los presidentes cuando dan las líneas de mando, y hay una teoría crítica que dice que no necesariamente son los presidentes, sino son el enfoque desde el punto de vista de la sociedad, el conglomerado, pero que efectivamente Estados Unidos detenta el poder. ¿Y lo detenta o no lo detenta? ¿Hasta qué punto lo detenta? O sea, ¿y por qué esa connotación de esa democracia que algunos llaman democracia disfrazada? ¿Por qué? Porque allá hay una ley, usted va conduciendo su vehículo en una autopista y hay un policía y ve que usted va a 70 millas por hora y lo permitido son 40, automáticamente lo manda a parar y efectivamente, entonces dice, bueno, pero ¿dónde queda mi libertad? O tan decir algo tan sencillo y tan elemental, usted está en su casa, su domicilio, que eso no puede ser vulnerado, y usted quiere hacer una parrilla. Usted no puede hacer una parrilla porque el humo le perturba la existencia a su vecino. Ajá, pero entonces, ¿cómo queda su libertad? Y esas preguntas se las hacían los filósofos. En el contexto del sonido o en el contexto de los que tienen hijos, que a veces los hijos son malcriados. Usted está en un centro comercial y el hijo llora, usted no le puede decir nada, porque si usted le pega, automáticamente llega un funcionario policial y le dice, Sí. ¿por qué usted está regañando a su hijo? Pero yo soy el papá, ojo, pero ¿qué pasa? Entonces, desde este contexto político y social, vamos a enfocar por qué ese contexto de la autoridad y el poder, que es un país donde relativamente hay orden, impera la ley, efectivamente, pero que también hay desorden. ¿Hasta qué punto, por decir algo, la droga y cómo la controla? De manera tal que para poder entender ese estado con E mayúscula, el estado yo no lo veo, el estado es abstracto, pero ¿cómo lo veo? A través de una ley. ¿Cómo veo yo el estado? A través de la norma. ¿Cómo veo yo el estado? Cuando yo me quiero casar. Porque estado, desde el punto de vista de la institucionalización, lo vamos a enfocar a hablar desde un estado, nación, que nace en Italia a partir de 1535.
A grosso modo es lo que tenía que explanar en este primer encuentro de clase. De todas maneras, hay un grupo, porque ya entiendo que quedan 10 minutos de este primer encuentro. Ustedes me pueden escribir, yo les respondo con todo gusto si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, porque pues realmente lo que me interesa es no que se aprendan nada de memoria, porque la idea no es aprender de memoria, pero sí tener un contexto de cuáles son las reglas fundamentales y cuáles son las fechas importantes para nosotros poder entender qué es el Estado, qué es el gobierno, qué es la participación política, qué son las elecciones, qué es la representación política. ¿Por qué hablamos de coacción y por qué hablamos de coerción? ¿Coacción y coerción es lo mismo? No. La coacción es un derecho, dice que es el empleo habitual del derecho que es efectible para que los ciudadanos cumplan una norma, porque si no hay coacción, la incumplen. Y la coerción está enfocada desde el punto de vista como el ciudadano quiere implementar una norma, quiere implementar su manera de ver el mundo. Que efectivamente ahorita hablamos de un mundo totalmente, con esto de la globalización, un mundo totalmente cambiante, que la globalización ha sido positiva para algunas cosas, pero que desde el punto de vista, por lo menos de la educación, es fundamental conocer las fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Los libros, porque es donde está efectivamente todo el nacimiento de lo que es la prerrogativa del individuo en la sociedad desde el punto de vista del ser social, ser transformador, ser político, ser cultural y ser en el mundo. Por allá los filósofos decían que el hombre era un ciudadano del mundo. ¿Y por qué ciudadano del mundo? Porque yo ahorita estoy aquí y eso lo da la globalización. Y yo me puedo comunicar en tiempo real con alguien que se encuentra ahorita en China, que es una hora, o sea, horas totalmente distintas. Aquí es de día, allá es de noche, igual que en Australia, pero eso lo permite esta aldea global. ¿Cuándo nace la aldea global? Para entender el gobierno. Un pensador que se llama Niklas Masluhan en Canadá empezó a hablar porque el mundo está entrelazado. Yo ahorita no los estoy viendo, tengo la oportunidad, gracias a este mecanismo de interactuar con ustedes, no sé en qué lugar se encuentran, pero efectivamente tenemos esa interacción que no es personal, person to person, pero efectivamente hay un contacto para poder entender cómo es la evolución del hombre en la sociedad, que el hombre no es estático, que el hombre es cambiante, que la sociedad es cambiante, que el Estado, pues efectivamente es rígido, que cambia la sociedad a través del gobierno, que no se puede detener el poder para siempre, pero efectivamente se hablan de participación política, de elecciones, y que efectivamente todo ha ido perfeccionando en búsqueda del bien común del ciudadano en el contexto global, porque ya no podemos decir que es nacional, ni en un contexto que es regional. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, pues estoy atenta, por favor. No, No, está todo claro, profe, muchas gracias. por ahora todo claro, profe. Bueno, Cualquier duda, pues, de todas maneras, con todo gusto. En la universidad pues ya creó el grupo de WhatsApp. Entiendo sí. la otra clase va a ser asincrónica, de todas maneras yo siempre pues envío un material para que ustedes lean. La idea no es atiborrarlos de material, porque a veces uno envía guías y realmente con el cúmulo de trabajo y todo, pues realmente no leen todo el material, pero trato sí de mandar como cápsulas y como lo más importante de lo que tengo la oportunidad pues de conocer y yo pues ya haber leído para que ustedes tengan ese contexto así como en cápsulas y en píldoras para enfocar este nutrido grupo que vamos a tener en este contexto de la democracia. Les recomiendo, si pudieran, este libro, me imagino que está virtual para que lo puedan acceder, al igual que esta obra este es un profesor, él era un colombiano, se llama Enrique Neira, El saber del poder. Decimos que es una obra porque es fundamental, tiene tips de lo que es el Estado, lo que es la sociedad, lo que es la política, lo que es el gobierno, la participación política. Entonces, con todo gusto, les haré llegar parte del material. También me gusta trabajar con jurisprudencia, porque hay jurisprudencia que es fundamental, por ejemplo, con Joan Stuart Mill sobre la libertad, la concepción de los medios políticos. Realmente se dice que los comunicadores sociales no son libres, o sea, ellos pueden pensar todo lo que quieran, pero al momento de explanarles se deben a una línea editorial
que tiene que cumplir con unos parámetros. Entonces ahí viene, ¿somos libres o no somos libres? Esa libertad, la libertad es algo significativo, no somos libres del todo. Cumplimos un horario si trabajamos, entonces esa libertad es algo representativo. Al igual, bueno, quiero comprar el cielo, ¿lo puedo comprar? ¿Qué dice el Código Civil? Lo puedo pensar, ¿sí? Porque Platón hablaba en la teoría de las cavernas, que es fundamental, de un mundo irascible y de un mundo cognoscible, el mundo desde el punto de vista interno y el mundo desde el punto de vista externo. Y realmente Platón hablaba en esa teoría de las cavernas, el hombre cuando se encuentra en la oscuridad. En la próxima clase podemos hablar acerca de esto, porque el hombre empezó a despertar en esa teoría de las cavernas, no sé si han tenido la oportunidad de leerlo, pero que decía, el hombre estaba oscuro, y la época antigua se hablaba o se conocía como la época de la oscuridad, el oscurantismo. Cuando realmente empezó a hablarse del contexto del hombre, de la teoría de las luces, en la Edad Media, en la Edad Moderna, y empezó a hablarse de la época de oro. ¿Por qué de oro? O de la época de amarillo, porque el hombre empezó a despertar. Y empezamos a hablar del antropocentrismo y del antropocentrismo y el antropoformismo, el Dios como centro y motor del universo y posteriormente el hombre como centro del universo. No sé si han visto el hombre en el contexto, ¿sí? De la sociedad, de lo político. Entonces, Platón se enfocaba en esa teoría de las cavernas, de cómo el hombre estaba inmiscuido en una caverna, que no veía nada, pero que cuando empezó a caminar, empezó a descubrir la luz, y esa luz es la que nosotros hoy en día estamos viendo, y que cuando sale a la puerta de la caverna, ¿verdad? Que ve agua, y en el agua él se ve el reflejo, y en ese reflejo, ¿qué pasa? Se ve el hombre como desde un punto de vista social y cultural. Desde un punto de vista social y cultural, para nosotros poder entender ese hombre desde el punto de vista de irascible y cognoscible, que son los dos temas fundamentales para entender al hombre en la sociedad. Si tienen alguna pregunta, entonces por favor, porque ya quedan pocos minutos de la clase. ¿Ustedes están ubicados dónde? ¿Dónde trabajan? Ahorita pues estamos en Venezuela, que Ah, realmente nos la perfecto. pusimos entre Venezuela y Colombia. Perfecto, Y excelente. nosotros también trabajamos para la universidad también, para el IESIP. Damos clases, mi esposa da clases de Derecho y yo doy clases en Informática. Ay, excelente. Entonces, Yo bueno, soy somos licenciado. compañeros de trabajo también igualmente. Claro, Sí. Bueno, entonces pero lo que necesiten con todo gusto, de verdad, pues la idea es, como le digo siempre, tomar cápsulas, cápsulas para entender por qué el mundo es así, que el mundo no es perfecto, que la sociedad es perversa, lastimosamente es así, ¿no? sí, Estamos en un sí. mundo, porque hoy en día hablamos de pedofilia, por decir algo, porque hablamos, Dios mío, pero ¿por qué un papá viola o vulnera a un hijo? Y eso está pasando hoy en día. O sea, es algo, y También la sexualización de los niños está pasando de un modo que no sé si es que toda la sociedad no lo nota, pero yo por lo menos me doy cuenta de que a los niños los están sexualizando de un modo muy... hipersexualizando, pero es que a veces los papás tienen la culpa. Voy a decir algo, el reggaetón, una música que no tiene nada que ver con la sociedad. Y, ¿Cómo va a parte de estar en la una fiesta de educación, niños? y en un claro. y la misma mamá le pinta las uñas a las niñas y le coloca minifalda y la posición, ¿no? O sea, perdónenme, pero es de verdad, o sea, uno papá, y eso lo decía quién, los filósofos. Ujú. Aristóteles, hay que educar al niño porque va a ser el reflejo de la sociedad. Entonces, los filósofos, Así es. los filósofos no estaban tan perdidos en el tiempo, ¿no?